Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las hablarás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano, las pondrás como frontal entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Amén. Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén, amén y amén. Un rico aplauso para el Creador, por favor. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar paso a la lectura de la última porción toral de esta semana, que corresponde a la parashá de Ki Tisa. Ki Tisa, ¿qué significa? ¿Cuándo? Ki es cuando, Ki, ¿cuándo? ¿Sí? Ki Tisa, cuando cuentes, cuando cuentes. Cuando cuentes, ¿quién? Moshe, ¿a quién? ¿A todo Israel? A los varones de 20 años hacia arriba. ¿Por qué? Porque son los que van a la guerra. ¿Sí? Entonces, el Eterno habla en el inicio de esta parashá, ¿sí? Que recuerden que la parashá anterior era una parashá de planificación, era una parashá de diseño, era una parashá de trabajo intelectual, de arquitectura, de ingeniería civil, espiritual, para preparar todo para el Mishkan. Pues bien, esta parashá, Ki Tisa, de repente nos corta la secuencia de este trabajo ingenieril para meternos a algo muy curioso, ¿sí? Y que es la parashá que hace un parteaguas entre el tipo de relación que tendría Israel con el Eterno en ese momento y en el futuro y hasta el día de hoy, que marca y define, y voy a decirlo así, dibuja con una perfección y con una manera tan cristalina la conducta de un hombre, ¿sí? Que no desea verdaderamente soltar su vida anterior, pero sí disfrutar de las bondades del Eterno, estando dentro del reino y además, digamos, gozar de la presencia del Eterno. Desde luego que eso el Eterno lo reprueba, pero esta parashá dibuja muy bien esta conducta que prevalece hasta el día de hoy de muchos creyentes de todos los lugares, sean de Israel, sean Efraín, sean cristianos. Hay una conducta homologada que el Eterno está atacando. Y me refiero con esto al pecado del becerro de oro, que creo que todos leímos, y la tragedia que ocurrió ahí, que fue terrible, sobre todo el tema de la traición, ¿sí? Y cerramos la parashá con algo muy curioso que hay que ponerle mucha atención. Un misterio con el cual baja Moshe del monte Sinai con su rostro brilloso. ¿Recuerdas la lectura esa, si la leíste? Que él baja con su rostro resplandeciendo, una luz muy intensa, que cuando Israel lo veía tenía miedo, temía, realmente tenía miedo. Entonces Moshe tenía que usar una máscara. O sea, no crean que Moshe anduvo con el rostro todo el tiempo expuesto como en las películas, ¿no? Realmente Moshe, una vez que bajó del monte Sinai por segunda vez con las segundas tablas, él tuvo que usar una máscara para evitar que el resplandor de su rostro
¿sí?, afectara el ánimo del pueblo de Israel. Solamente cuando enseñaba Torah se quitaba la máscara y ya una vez que dejaba de enseñar se la volvía a poner. O cuando entraba la presencia del Eterno al Mishkan o que el Eterno lo llamaba, se quitaba la máscara para estar ante su presencia. Y así se pasó toda la vida Moshe con una máscara en lo civil. Entonces, fíjate, si leemos bien la Torah y lo llevas a la cotidianidad, dices, qué extraño, qué raro, ¿por qué el Eterno haría eso con Moshe? ¿Y por qué? ¿Y cómo le haría Moshe para caminar toda su vida con una máscara? ¿Sí? Para cuidar de ese resplandor que había en su rostro. Por ahí una hermanita Marilyn creo que fue la que dijo, oigan, explíquenme lo del medio shekel y explíquenme lo del shekel. Dice, y lo de el rostro brillante de Moshe. Espérese, mi hermanita, ahí vamos con calma. Vamos pues a esa primera parte que está muy interesante y que empieza así. Te lo voy a leer literal, nada más un pedacito, porque de ahí me agarro para descoser. ¿Sí? Y dice así. El Eterno habló a Moshe para decir, cuando cuentes, perdón, que el vientecito nos entorpece aquí. Aquí está. Cuando tomes el censo o cuando cuentes, cuando tomes el censo de los hijos de Israel según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se le cuente, para que no haya plaga en ellos al contarlos. Esto entregará todo el que pase entre los contados, un medio shekel del shekel sagrado, es decir, de plata. El shekel es o equivale a 20 geras, un medio shekel como porción separada para el Eterno entregarán. Todo el que pase entre los contados de 20 años para arriba entregará la porción separada. ¿Cómo se dice porción separada en hebreo? Trumá, ¿sí? Trumá. Nunca se les olviden, esas palabras son claves. Trumá al Eterno. El rico no aumentará, ni el pobre disminuirá de un medio shekel al entregar la porción separada al Eterno para expiar por las almas de ustedes. Tomarás la plata de las expiaciones de los hijos de Israel y lo darás para la obra de la tienda de la cita, y para los hijos de Israel será como remembranza delante del Eterno, a fin de expiar por las almas de ustedes. Muy bien, tenemos aquí hay cosas bien reveladoras, parecen muy simples, pero si has aprendido a leer la Torah, yo creo que forzosamente tuviste que hacerte esta pregunta. Tú sabes que todo Israel salió de Mizraim, sin excepción, ningún miembro de Israel era pobre, ninguno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque salieron con todo el oro y la plata y todas las riquezas de Mizraim, salieron en sus manos. Entonces no había persona que experimentara pobreza. Sin embargo, la Torah dice, el rico no añadirá y el pobre no disminuirá. Entonces dices tú, bueno, el tema del rico se entiende porque todos eran prósperos, pero ¿pobres? ¿Por qué pobres? Si no había pobres. ¿Sí? Entonces hay algo interesante aquí que yo siento que debiste de haberte preguntado, qué raro, si no había pobres, ¿por qué menciona a los pobres? Vamos a regresar un poco. Dice el Eterno, quiero que los cuentes. La palabra hebrea para censo es et rosh, que si lo traducimos literal, quiere decir levanta la cabeza. Sí, levantar cabeza. Se traduce como censo también, pero cuando lo traduces literal es levantar cabeza, ¿ok?
¿A quién? A un estrato muy específico dentro del pueblo de Israel, que eran los varones de 20 años hacia arriba, quienes obviamente estamos hablando de personas que ante la consideración del Eterno para hacerlos responsables de sus actos, es a partir de los 20 años, ¿sí? En una persona. Debajo de los 20 años, la persona no es meramente responsable de sus actos ante el Creador, sino son los padres. Entonces, si el muchacho se porta mal, el Eterno ve a los padres. Después de los 20 años, el Eterno ya asigna responsabilidades a los jóvenes y a las jovencitas por sus actos. Entonces, es algo muy interesante este dato. Ahora, dice Hashem, quiero que los cuentes, levántales la cabeza. ¿Okay? Y la manera de contarlos era muy particular. Pero antes de llegar a ese punto, ¿qué nos quiere decir la Torah aquí con Edgosh? Edgosh, Edgosh, Edgosh. Cuenta, levantar cabeza, levantar cabeza, levantar cabeza. Ok, ¿qué quiere decir eso? Muy simple, que tú importas, 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 que tú importas. Y todos ustedes son importantes dentro del reino del Eterno. Que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, para el Eterno, todos somos importantes, sin importar la condición de la persona. Quiero que lo entiendas. Sin importar la condición, cuán pecador o cuánta santidad personal pueda desarrollar una persona, si estamos en situación de privilegio o en situación de desventaja, no importa la condición social, la situación emocional, mental, familiar que nos encontremos, el Eterno nos está diciendo a todos nosotros hoy que todos importamos y que no debemos, como hijos de Él, bajo ninguna circunstancia, caminar con la cabeza entre los hombros, sino caminar siempre dignos. No importa tu procedencia, tu estatura, tu tamaño, tu familia, quién es tu papá, quién es tu mamá, qué hiciste en el pasado, qué hiciste hoy, por qué has pasado, cuál es tu historia, si tienes una historia oscura o no, realmente no importa. El Eterno, cuando tú llegas al reino, para el Eterno eres importante. ¿Por qué? Porque Él es importante para ti. Si has venido al reino, si te has esforzado por buscarle, porque todos aquí somos buscadores de Yahweh, ¿verdad? Todos nos esforzamos por cumplir su voluntad, todos nos esforzamos por querer agradarle y hacer las cosas que hacemos como si las hiciéramos para Él, porque en realidad para eso lo hacemos, ¿sí? Y todos tratamos de tener una relación muy cercana con Él y tratamos de corregirnos y tratamos de hacer las cosas bien y tratamos de superarnos en aras de, sí, ¿por qué no? Tener la bendición, de tenerlo a Él con nosotros, de tener su benevolencia. ¿Cómo crees entonces que el Eterno va a contestarte ese ánimo que tú tienes por encontrarle, por buscarle, por cada esfuerzo que tú haces? El Eterno te dice, oyes, si yo te importo, entonces tú me importas, entonces tú me interesas, entonces yo te busco, entonces yo te digo, levanta la cabeza. Entonces yo te digo, tu cabeza no tiene por qué estar por debajo de tus hombros, porque la cabeza te la puse por encima de tus hombros. Así que por favor, quiero que camines con honor, quiero que camines con orgullo, porque tú eres importante para mí. Y ojo con esto, si eres importante para mí, eres importante para la creación. Y por lo tanto, eres muy indispensable en el reino de los cielos. Dale un aplauso. Hace muchos años, 93, 94, 1993, 94, en México inició una campaña para que todos los mayores de 18 años se inscribieran en el Instituto Nacional Electoral. No sé si se acuerdan ustedes de esa campaña. Y los anuncios
eran muy particulares, porque decía la persona, apúntate, apúntate, ¿no se acuerdan de esos años ustedes? Yo me acuerdo muy bien porque acababa de ingresar a la universidad. Y decían, apúntate, y era una campaña muy intensa a nivel nacional. Pues ahí vamos todos los jóvenes, aparte del servicio militar, ¿verdad? A adquirir mi credencial pues, me hacía como ciudadano de este país y que podía yo votar en las elecciones. Entonces, apúntate, apúntate. Y muchas personas dentro de mis compañeros de escuela comentábamos, oye, ¿ya fuiste por tu credencial? No. Oye, ¿ya fuiste a apuntarte? No, ¿por qué? No, ¿para qué si no voy a votar? Pero te va a servir para identificación. No, 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 no trae caso. Y sabes que después se convirtió en una identificación oficial, que después te la pedían en todos lados. Y como estudiambres, pensábamos que con la credencial de la escuela, en todos lados nos iban a reconocer. No, señor, no, los bancos nos daban para atrás por las becas y todo eso. No, no, tienes que tener tu credencial. Entonces, no quedaba más opción a muchos estudiantes que tener que irse a apuntar, ¿sí? Para ser contados y ser tomados en cuenta para las elecciones. Y así había beneficios dentro del país y dentro de las instituciones públicas y o privadas. Entonces, aquí es bien importante lo que quiero decirles. Si el Eterno te considera importante, yo quiero preguntarte, ¿tú te consideras importante? ¿Sí? Porque no es lo mismo saber que eres importante que realmente creer que eres importante. Hay muchas personas que allá afuera en el mundo sufrieron golpes tremendos en la vida que afectaron su autoestima, que afectaron terriblemente el concepto que tienen de sí mismos. Hay personas que ni siquiera tienen en mente qué concepto tienen de sí mismos. Y normalmente, tanto estos como aquellos que se sienten menos o en desventaja ante los demás, ellos, ¿sí? Son personas que lamentablemente no se consideran, es contraintuitivo, porque no está presente en la mente de la persona, pero actúan y viven conforme a esta creencia que es muy fea, es terrible en la vida de un hijo de Dios, que no se sienta importante. No es lo mismo, te lo repito, saber que eres importante, porque ahorita tú respondes sí, pero respondes que sí eres importante porque sabes que esa es la respuesta correcta. Ahora, te pregunto, ¿crees realmente que eres importante? Es una pregunta que tienes que responderte en el fondo de tu corazón y diagnosticarte rápido y decir, bueno, sé que soy importante, pero sí creo que soy importante, pero importante en función de qué? No de tus estudios, no de tus ingresos, no. Eres importante en función de quién eres en el reino que representas. Porque tú eres miembro de una nación de ministros y coanim. Ministros y coanim. O sea, aquí no hay acepción de personas. Es que tú eres barrendero, tú eres el que da lustra el calzado. No, todos somos ministros y sacerdotes del santo bendito es. Y si tú logras entender eso, donde te pares, a donde vayas, dijo el Buki, a donde vayas, a donde tú te pares, tú eres miembro representante del reino de los cielos. Y por lo tanto no tienes por qué sentirte en desventaja, no tienes que sentirte menos, no tienes que sentirte, una persona desvalorizada. Si esa es la situación que prevalece, si te sientes desvalorizado, si te sientes en desventaja, si no puedes tú convivir con personas distintas a ti porque sientes que te da vergüenza hablar, te da vergüenza los dientes, te da vergüenza el zapato que traes, te da vergüenza los ojos, te da vergüenza el color de tu piel, te da vergüenza lo que tú quieras, si esa es tu condición. Hoy Yahweh te está diciendo, sácate del corazón
esa forma de pensar de ti mismo, porque yo soy tu Dios y tú eres mi siervo, mi ministro y mi sacerdote que me representan allá afuera. Tienes que creer eso y tienes que creer que eres importante donde te pares. Si te paras ante el gobierno, tienes que sentirte importante. Si vas a lustrar el calzado y el Señor que te va a atender te atiende con gusto, con agrado, con desagrado, eres importante también. Pero Él es importante al igual que el gobernador. Es decir, Hashem te considera a ti importante y levanta tu cabeza. Pero tú también deberás de retribuir a tu prójimo y también tú considerar importante al Señor que va por la basura a tu casa, como si te llegas a topar con el gober, saludarlo de la misma manera que saludas a ese hombre, a esa mujer, que en apariencia está en desventaja a ti. ¿Sí me explico? Darle el valor y la medida a cada quien conforme a las consideraciones del Eterno. Entonces, amarte a ti mismo es entender que eres importante. Amarte a ti mismo es entender que si hay situaciones de un pobre concepto de ti mismo, si hay situaciones en tu corazón de que te sientes en desventaja ante los demás, mi hermano, mi hermana, eso tiene que terminar a partir de hoy. No puedes seguir aceptando esas cosas en tu corazón porque es una traición a tu valor, a tu esencia y a la importancia que Yahweh te da a ti como su hijo. Dale un aplauso, por favor. Dice el Eterno, quiero que los cuentes, pero no así, sino que los vas a contar a través de, vas a traer una canastita, ¿sí? Y ahí van a depositar cada uno medio shekel. Entonces no vas a contar directo, sino que si tienes 2 shekel, contaste a 2 personas. Y así te vas, y así te vas. Entonces el Eterno no quiso que se contara directamente a las personas. ¿Por qué? Porque se podía soltar una plaga. ¿Qué plaga es esa? La plaga de la envidia. ¿Qué era lo que venía? 2 eventos importantísimos, la entrega de la Torá y a su vez la construcción del Mishkan, y por lo tanto lo leímos la parasha anterior, que el Eterno había dotado a unos jovencitos de sabiduría, de conocimiento, pero también a muchos varones. Y luego se viene el censo. Entonces el censo es para la milicia, pero también para ver quién podía servir en qué en la construcción del Mishkan, quién tenía ciertos dones, quién tenía ciertos talentos y ciertas facilidades. Entonces, si Rosy sabía tejer muy bien, ok, tú tejes muy bien, pero resulta que el hermano allá también teje muy bien y ya la miró mal. ¿Lo entendieron? Sí, y ya le hizo el ojo, dice. Hay una plaga. ¿Qué plaga es? La envidia. Despertar envidias. Pues es que la hermana cocina muy bien, es que el hermano teje muy bien. Pues sí, pero aquí también teje, pero ¿quién de los dos teje mejor? Porque acuérdense que era lo mejor. Es que sobre él está el espíritu de la sabiduría para engastar piedras preciosas, y sobre ella está el espíritu del Eterno la dotó para que pudiera tejer con excelencia. Entonces, pues es que yo quiero tejer, y ¡zas! La envidia. Y la envidia te quita muchas cosas. Entonces el Eterno dice, yo no quiero, ¿sí? Porque todo lo que estaba ocurriendo ahí, todo ese conteo era para asignar labores para la construcción del Mishkan. Entonces dijo el Eterno, a ver, levántales la cabeza, es decir, tómales importancia y pregúntales para qué son buenos. ¿Ya? ¿Sí? Ok, y además, les vas a asignar la labor, los vas a contar, sí, pero vas a cuidar que no se levante la envidia entre ellos, porque esa envidia, dice la plaga, los puede matar. Entonces yo quiero que sean ellos expiados y redimidos por medio del medio shekel, ¿sí? Ahora, también tuviste que preguntarte por qué medio shekel. Medio shekel corresponde a cuántos geras, cuántas unidades, o centavos, pues vamos a decirlo así. ¿Cuántos centavos? ¿Te acuerdas?
Bueno, un shekel. Un shekel correspondía a 20 gueras. ¿Sí? Es decir, un shekel corresponde a 20 gueras. Ojo, porque aquí hay sabiduría. Pero el Eterno no pidió un shekel por cabeza, por rosh, sino que pidió medio shekel. Y luego dice, para el rico, pues es poco. Para el pobre, no representa un problema para dar. ¿Sí? Entonces el rico no aumenta y el pobre no disminuye. Medio shekel. Ok, ¿cuántos gueras entonces tiene un medio shekel? 10. ¿Y el 10 qué es? Prueba. ¿Qué hay ahí? Tú dirás, es que es una prueba al corazón. Sí, sí es verdad. ¿Por qué? Porque tenían que dar, porque con eso iban a construir las basas de plata para los maderos. Pero realmente no es la parte que nos interesa explorar. Cuando tú entras al reino, te vas a encontrar con algo muy importante, con dos cosas muy importantes. Que debes de entender que entrar al reino de Elohim es cambiar tu forma de ser y estar en este mundo por voluntad propia. Porque no puedes continuar como del lugar de donde vienes, del mundo. Es lo primero que tienes que entender. Preparar el corazón para soltar todo lo que el Eterno reprueba del mundo y que está en nosotros y que hay que desecharlo. Lo primero que tienes que entender. Y lo segundo que tienes que entender es dar de ti para crecer y desarrollarte. ¿Y qué es lo más valioso que puedas tú dar para crecer y desarrollarte? La disposición de tu corazón, lo cual implica entregar tu vida para ser moldeada por el Creador. Entregar 10 shekel es estar dispuesto a cumplir la voluntad del Eterno en tu vida. Y puede ser que no sea tan complejo para ti entregar tu vida y no sea tan difícil para ti abandonar las cosas del mundo para adquirir las del reino. Eso se habla de que eres una persona próspera, que eres una persona rica. Y que por lo tanto dices, 10 mandamientos, yo puedo cumplir hasta 20, no pasa nada. ¿Ya lo entendiste? Pero también está el otro lado. Porque el Eterno a una persona así le dice, oye, espérate, son 10, no son 11. Son 10 mandamientos, no son 11. Entonces dice, el rico no agregará más, sino 10. ¿Por qué? Porque no está hablando de dinero, está hablando de mandamientos. Entonces dice, si para ti es fácil cumplir mandamientos, si para ti es fácil entregar tu vida, si para ti es fácil dejar las cosas que están mal, que no deben de estar en ti, Baruch Hashem, pero son 10, no tienes que inventar nada, no tienes que agregar nada, ¿sí? Y para el pobre, ¿quién es el pobre? Aquel que está en desventaja moral y ética, aquel que le es difícil cumplir mandamiento, aquel que le es difícil dejar las cosas del mundo, aquel que le es muy difícil pelear contra las costumbres y los hábitos del mundo, ¿sí? Y echarlos fuera. Aquella persona que se le dificulta tanto entregar su vida en plenitud al Creador porque quiere retener para sí. Y acuérdate lo que dijo Yeshua, que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por mi causa, la ganará. Es eso es. Pero hay personas que es tan difícil, estos son los pobres de espíritu, ¿te acuerdas que lo hablamos? Entonces dicen ellos, es que para mí es bien difícil cumplir, no, son 10, no, mejor 8. Yo no hago Shabbat porque no trae caso. ¿Sí? O yo no hago este mandamiento porque me dijo un pastor cristiano que eso no era para nosotros y el pastor está loco. ¿Sí? Esos son los pobres. Esos son los pobres que no pueden cumplir, que se les dificulta o pretextan para no cumplir los mandamientos de manera integral como el Creador lo ha pedido para todos nosotros. Entonces, el pobre no
pondrá pretextos para cumplir cabalmente mis 10 mandamientos. Y aquel que le es fácil cumplirlos, que tampoco ando inventando cosas que yo no mandé a hacer. ¿Ya? ¿Lo entendieron? Pues denle un aplauso al Creador, pues. Y es así, mis hermanos, como el Eterno nos está invitando a todos nosotros a reflexionar un poco acerca de esa calidad que tenemos de relación con Él. ¿Sí? Medio shekel, tú tienes que dar medio shekel, es decir, tú tienes que dar de ti, tú tienes que estar dispuesto a cumplir la voluntad del Eterno en tu vida de manera integral. Y yo creo que todos estamos en una lucha constante, ¿verdad? Todos estamos en una condición, aquellos que les puede ser fácil o resulta fácil cumplir un mandamiento, Baruch Hashem. Sí, pero hay que tener cuidado de no agregar, de no sumar cosas. ¿Se acuerdan que hablábamos que en la época de Yeshua estaba muy consolidado el que el pueblo de Israel enseñaba mandamientos de hombre y no mandamientos de la Torah? Entonces, cuando Yeshua golpeaba fuertemente a los fariseos, no estaba atacando la Torá, estaba atacando las enseñanzas espurias de los fariseos que no eran las de la Torá. Y dice, fariseos horribles, ni entran y ni dejan entrar. ¿Sí? Y lo poco bueno que enseñaban, dijo Yeshua, a ver, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos no hacen la voluntad del Padre, sino que hacen lo que les da la gana. O sea, hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Estaba golpeando terriblemente la doctrina rabínica del segundo templo, la cual es la que está el día de hoy. Entonces, eso fue lo que atacó Yeshua. Y así es como encontramos a las mujeres rapadas, todas oprimidas hasta acá, ¿sí? Ahorcándose casi, el calorón tremendo, y ellas así, todas así. Tantas cosas, tantas ataduras que Yeshua atacó, que reprobó y que sacó. Por eso muchas veces yo les he dicho a mis hermanos, no es necesario que traigas, tú puedes traer, en el caso de las mujercitas, su kisui rosh del color que quieran, ¿sí? Sin embargo, hay gente que dice, no, negro no, ni rojo tampoco. ¿Por qué, hermana? Porque es el color de las huelgas. ¿Y? O sea, cada quien puede tener el color que quiera. Pero son fariseísmos, son mandamientos de hombre que oprimen y atan. Bueno, eso es agregarle. ¿Y qué dice tanto la Torá como el libro de Apocalipsis? Todo aquel que le agregue o le quite a este libro, su nombre será borrado del libro de la vida. Son 10, no 11. Son 10, no 9. Dale un aplauso al Creador. Ahora, pues ya sabes todo lo que pasó. ¿Sí? Se viene el becerro de oro, viene la traición a Yahweh, pero lo veremos eso en otro momento. Yo quiero, para terminar, llevarlos al asunto del resplandor del rostro de Moshe. ¿Sí? Ese asunto es muy importante entender, porque Moshe, tú sabes que cuando él bajó con las lujot que el Eterno le entregó, que eran de color azul, ¿por qué? Porque eran de zafiro. Y ahí el Eterno con su dedo, él escribió y se las entrega. Y viene bien feliz y se encuentra con el gel Hagel, el pecado del becerro de oro, y ve la cosa horrible, las levanta, amonesta, las avienta y las quiebra. ¿Sí? Y es cuando se viene la situación difícil en Israel. Se demanda la cabeza de los responsables, etc. Ya que pasa la crisis, le dice el Eterno a Moshe, quiero que subas. Sí, ahí voy. Pero ahora te toca a ti traer las tablas. Ve y tállalas y cuando las tengas listas, allá te espero. Si tienes el Midrash, yo considero que leíste que debajo de la tienda o de la casa de Moshe había un depósito de zafiro. Entonces, Moshe cuando salió de Mitzrayim, él no salió con riquezas,
porque él iba al frente de Israel, él no tenía tiempo para andar acopiando riquezas. Entonces él tenía lo poco que el Eterno le permitía. Sin embargo, en ese día que el Eterno le da la luz, escarba y encuentra un depósito de zafiro con el cual él se volvió multimillonario. Y de allí él tomó, talló las tablas y sube a la cima del monte Sinai y se está 40 días. O sea, ya había pasado 40 días, ¿sí? Donde no probó ni agua ni comida. Y luego otros 40 días para trabajar, ¿sí? Bueno, pues él se ocupó de eso, sube, entrega las tablas, el Eterno las escribe nuevamente y se las da. Entonces, son las segundas tablas de zafiro. Cuando él baja, resulta que dice la Torah que él no se daba cuenta que de su rostro emanaba una luz tan fuerte que él no se daba cuenta, pero que la gente sí percibía esa luz y era tan intimidante que le tenían miedo a Moshe. Entonces Moshe razonó y dijo, bueno, no puedo andar amedrentando a la gente con esta luz, que no es otra cosa más que el reflejo de la luz del rostro de Yahweh hacia el rostro de Moshe, que fungía como un espejo. Pero quiero que entiendas esto. Antes de la segunda subida de Moshe, Moshe era uno. Y una vez que descendió con las segundas tablas, era otro Moshe. ¿Lo entendiste? Antes de subir, antes de elevarse, su rostro no brillaba. Pero cuando bajó, su rostro brillaba. Es decir, el Moshe que bajó era muy distinto al de 40 días atrás. ¿Qué ocurrió? ¿Tú qué crees que haya ocurrido? Moshe creció a la altura, dicen los sabios, a la altura de Adam Rishon. Es decir, Moshe, ¿sí sabes quién es Adam Rishon? Adán, el primer hombre, antes de su caída. Moshe alcanzó su nivel espiritual estando ante el Creador, 40 días por segunda vez. Y ahí el Eterno le reveló todo sobre el Mishkan, todo lo que iba a pasar, los 613 mandamientos, el desglose, el escrito, todo le dictó el Bereshit, todo se lo dictó y él se vino con eso aquí, en su cabeza, ¿sí? Y ya baja con ese brillo. ¿Qué es ese brillo? Tú dirás, pues es que usted dijo que era el resplandor del rostro del Eterno, ¿sí? Reflejándose en el rostro de Moshe. Ok, me regreso. ¿Qué dije que era? El resplandor del rostro de Yahweh. Ok, ¿de quién era ese resplandor? ¿Quién era el dueño? Entonces, eso pertenecía al Eterno. ¿Me explico? Bien, y si Moshe traía una parte del resplandor del rostro de Yahweh, podemos decir entonces que Moshe traía una parte mayor de la presencia de Dios con él, que antes no tenía. Exactamente, exactamente. Estamos viendo un Moshe que antes de la subida, antes de elevarse, ojo, antes de crecer más, no tenía una porción como la que obtuvo cuando descendió. ¿Una porción de qué? De la presencia del Eterno con él. Y ese fue un regalo que Yahweh le dio. ¿Por qué? Ojo con esto, cierro. Ojo con esto, porque es luz maravillosa. Ahí va. Porque Moshe le pidió al Eterno semanas atrás, ojo con lo que te voy a decir, le pidió al Eterno misericordia, gracia y gloria. El Eterno le concedió a Moshe misericordia para Israel, ¿sí? Le concedió gracia a Israel y Moshe le dijo después,
muéstrame tu gloria. Y no fue hasta ese momento cuando el Eterno le mostró su gloria. ¿Y tú te acuerdas qué le mostró de su gloria? Le dijo, te pondré, ojo porque son palabras impresionantes, te pondré sobre la roca y con mi mano te cubriré y no podrás ver mi rostro porque ningún ser humano puede ver mi rostro y vivir. Y entonces el Eterno pasó de delante de Moshe y le dejó ver su espalda. ¿Y qué fue lo que vio? Yahweh no es corpóreo, pero sabemos que el Eterno tiene un manto, ¿sí? Y si leíste bien la escritura, ¿qué fue lo que vio del Eterno? La espalda. ¿Pero qué vio de la espalda de Yahweh? No. Los tzitziot de su manto de la parte de atrás. Esa es la gloria del Eterno, su voluntad hecha. Eso fue lo que le permitió ver, su tzitziot, el borde de su manto se lo permitió ver y dijo, Dios mío, esta es tu gloria. Y en ese momento el rostro de la luz del rostro de Yahweh se le pegó a la cara a Moshe y así es como bajó. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, cuando baja Moshe, toda la gente fascinada, pero Moshe fue una persona que siempre buscó la presencia del Eterno y siempre se aferró a Él y le dijo, Señor, si tú no nos acompañas durante nuestra estadía en el desierto, mejor no nos movemos de aquí. Tú dijiste que nos acompañarías y ahora me estás diciendo que un ángel en tu lugar nos va a acompañar. No, Señor, mejor que sea borrado mi nombre de tu libro antes de que me acompañe cualquier otro ser si no eres tú. Ten misericordia, ten gracia y muéstrame tu gloria. El Eterno le concedió misericordia y gracia, no destruyendo a Israel por el pecado del becerro de oro. Y ojo, y quien obtiene la bondad, la misericordia y la gracia del Eterno puede contar con que el Eterno le podrá dar un poco de su gloria. Dale un aplauso. Todo el trabajo que Moshe hizo hasta ese momento, todo el esfuerzo, todo el empeño, toda la dedicación, todo contó para el Eterno. Y el Eterno le levantó su cabeza y lo hizo brillar. Todo lo que tú hagas para el Eterno, entendiendo que eres importante para Él, todo lo que hagas para elevarte, para ser mejor, para pelear contra las tinieblas, para adherirte a su voluntad y a su pacto, todo es tomado en cuenta por Él. ¿Ok? Dale un aplauso. Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias, mi Señor, por esta rica palabra que nos has dado el día de hoy para edificar nuestras almas, nuestro espíritu y para hacer crecer nuestras convicciones de emuná. Te agradecemos, oh eterno y Dios viviente, dador de la Torá para nosotros, tu pueblo, tus hijos amados. Señor, que esta semilla quede bien plantada en nuestro corazón y nos ocupemos, Señor, de restaurar nuestro amor propio, para amarnos, de tener claro, mi Señor, lo importante que somos para ti, para el reino y para toda la creación. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en una estima correcta y a empezar a desarrollar un concepto de nosotros mismos correcto, equilibrado, sano y puro, como es el que tú nos has dado. Así como tú nos consideras, así queremos nosotros considerarnos también. Ayúdanos en nuestro trabajo de elevación, en nuestro trabajo de mejora en nosotros mismos, Padre eterno, para mantener tu presencia y ser garantes, mi Señor, de toda tu bondad, de toda tu presencia con nosotros, tu misericordia, tu gracia
y de tu gloria en la vida nuestra. Beshem Yeshua HaMashiach Ben Chava. Amén, amén, amén. De Barim Hashem Hameborach Leolam Baed. Un aplauso al Creador, mis hermanos. Y nos vemos el día de mañana para darles el pistezote. Nos vemos a las 11 de la mañana y nos pedimos de las naciones y les decimos Shalom.